Gracias a Ediciones Puma y también a Harold por estar compartiendo este momento. Para mí es un privilegio compartir esto con ustedes, un tema de tan enorme magnitud y consecuencia. Bueno, como quizá algunos de ustedes, a mí me gusta el cine bueno, me encantan ver películas buenas, especialmente películas de casos reales o que se inspiran en casos reales. Y uno de mis actores preferidos de cine es Al Pacino. Lo ubican. Al Pacino actuó en numerosas películas muy conocidas como El Padrino, por la cual ganó un Oscar. Pero para mí, una de sus mejores actuaciones fue en la película Sérpico. Como quizá ustedes saben, esta película está basada en una historia real. Ahí Pacino personifica a un agente de policía que se llamaba Frank Sérpico y que trabajaba en el Departamento de Policía de Nueva York. Y a través de la película lo vemos a Sérpico enfrentarse a la corrupción policial sistemática en su departamento. Sus colegas, sus superiores extorsionaban, sobornaban y le daban tratamiento preferencial a los criminales que a ellos les convenía. Y Sérpico no solo no participa en la corrupción y la resiste, sino que se propone a arreglar las cosas. A costa de casi perder su vida, logra que se investigue la corrupción policial en su departamento y se termine condenando a los policías corruptos. Y como resultado de esas acciones, el Departamento Policial de Nueva York pasó de ser un departamento con una cultura endémica corrupta a un departamento de cero tolerancia hacia la corrupción. Ahora, yo no sé si Sérpico era creyente o no, si iba a alguna iglesia o no, pero su actitud y su acción yo creo que nos invita, nos provoca a considerar nuestra propia percepción, actitud y rol como creyentes y como iglesia frente a la corrupción. Admito que es un tema muy complejo, que no se puede agotar en una breve presentación como esta, pero es un tema fundamental, como nos decía Víctor, y tenemos que confrontarlo, aunque sea difícil y a veces incómodo. Mis reflexiones las voy a estructurar en dos partes. Primeramente, algunos puntos preliminares. Concepto, ¿qué es la corrupción? Costos, ¿cuáles son los costos de la corrupción? Y tercero, las recetas convencionales. ¿Cómo se viene librando la lucha contra la corrupción y cuáles son sus resultados? Y estos puntos preliminares nos van a servir de contexto como antesala para tratar la segunda parte, la de los desafíos y el rol de la Iglesia. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es la corrupción? La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el soborno y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero. Pero la corrupción es mucho más que eso. La corrupción comúnmente se entiende como el abuso de poder, autoridad o de la confianza pública para beneficio privado. Repito, el abuso de poder, autoridad o de la confianza pública para beneficio privado. Esta es la definición más utilizada y la más aceptada. En la corrupción hay un mal uso de un cargo de poder o de la confianza pública. O sea, la sociedad o una comunidad determinada deposita en una persona, sea un político, un burócrata, director de una escuela, de hospital, un presidente de una asociación, para que ejerza su poder o autoridad en beneficio del interés general. Pero esa persona hace mal uso de ese poder para fines personales y abusa
de la confianza pública. Como vemos, no solamente se aplica al gobierno, sino también al sector privado. No solo los políticos y los burócratas incurren en corrupción, también los empresarios, los comerciantes, los sindicalistas, los deportistas, los actores, los líderes de iglesias y cualquier ciudadano. En esencia, la corrupción implica un favoritismo o un incumplimiento de un principio de imparcialidad. Ahora, mientras el concepto de corrupción es amplio, se expresa en muchas formas o distintos tipos, pero cada una de estas formas constituye un abuso de poder o de confianza para fines privados. Vamos a ver rápidamente algunas de estas formas que nos ayudan a entender mejor el alcance del concepto de corrupción. Las más conocidas por todos son el soborno, la extorsión y la malversación de fondos públicos. Pero no son las únicas. Hay otras formas, inclusive a veces más importantes y más pervasivas. Por ejemplo, el tráfico de influencias. Cuando alguien utiliza su poder o influencia personal en ámbitos de gobierno a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial. La colusión. Un acuerdo entre partes, sea del sector público o privado, que se confabulan para cometer actos con el fin de defraudar y obtener una ventaja económica ilícita. El fraude, cuando engañamos a otro con el fin de obtener una ventaja indebida o ilícita. Por ejemplo, fraude académico, la copia, el plagio. El nepotismo, tratamiento favorable de familiares en la distribución de recursos y cargos sin importar las calificaciones o méritos. Y el clientelismo, cuando una persona resulta seleccionada para un empleo o beneficio del gobierno en función de su afiliación política o sus contactos y con total independencia de su formación o mérito. Veamos algunas referencias bíblicas en relación al concepto. La Biblia no usa estrictamente la palabra corrupción en el sentido que estamos hablando. La Biblia no tiene una definición como la que hemos visto. Pero sin embargo, eso no quiere decir que el concepto que encierra la corrupción como abuso de autoridad o confianza pública sea ajeno a la Biblia, ni mucho menos. Como vimos, la corrupción es un favoritismo, es un incumplimiento de un principio de imparcialidad. Y esta esencia del concepto, yo creo que la vemos reflejada en la Biblia. Yo diría más, que este concepto, esta noción de corrupción permea toda la Biblia, a través de preceptos, mandatos y episodios personales de integridad. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio 10:17. Porque el Señor, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, que no actúa con parcialidad, que no tiene favoritismos, como dicen otras versiones, ni acepta sobornos. Que no actúa con parcialidad, que no tiene favoritismo ni acepta sobornos. Nos está mostrando acá que la justicia, la ausencia de corrupción, es parte de la naturaleza o el carácter de Dios. Creemos en un Dios que es un Dios de justicia, que no acepta sobornos ni tiene favoritismos. Y en cuanto a las formas de la corrupción, hay más de 50 referencias bíblicas al soborno o la extorsión. Y también vemos otras formas que están reflejadas en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Miqueas vemos referencias al fraude, al favoritismo y la colusión. Y a pesar de ser un tema primario en las Escrituras, hay muy poco énfasis sobre la corrupción como injusticia en las iglesias. Vamos al segundo punto. ¿Cuáles son los costos de la corrupción? Hoy sabemos bien que los costos de la corrupción son devastadores para el bienestar de las sociedades, el shalom.
Nos dice Proverbios 29:4. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Vemos cómo se usa la palabra destruye como el efecto de la corrupción. Y es muy interesante y revelador ver el origen etimológico de la palabra corrupción. En latín viene de corruptio o corrompere, que significa destrucción o la acción y el efecto de destruir. O sea que cuando no hay justicia, sino corrupción, tenemos inestabilidad y destrucción. ¿Y cómo se manifiesta esta inestabilidad y destrucción? Acá nos podríamos pasar todo el día analizando la evidencia empírica abundante y contundente acerca de los efectos negativos de la corrupción. Pero vamos a darle una mirada general. Sabemos que las sociedades más corruptas tienen más pobreza e inequidad. Tienen más mortalidad infantil y menos expectativa de vida. Tienen menos calidad educativa y menos rendimiento escolar. Generan más desconfianza y menos inversión. Tienen peores servicios públicos. Desprotegen el medio ambiente. Generan más violencia y migración. Y destruyen más vidas. Se estima que el 83% de las muertes ocurridas por derrumbe de edificios después de terremotos ocurre en países de alta corrupción. Es decir, la corrupción impide el desarrollo de la persona y las sociedades, especialmente para los más pobres y vulnerables. Y cuando la Iglesia y los creyentes somos complacientes, no mostramos frutos éticos, perjudicamos la credibilidad y la misión de la Iglesia. Vamos al tercer punto. Las recetas convencionales. Acá vamos a considerar las reformas principales que se han implementado para combatir la corrupción y sus resultados. Y esto nos va a dar pie para luego evaluar el rol de la Iglesia. Por distintos factores, que sería muy largo detallar aquí, la lucha contra la corrupción ha ocupado un lugar central en la agenda global desde mediados de la década del 90. Y a partir de entonces, ha habido una verdadera explosión de actividades anticorrupción a nivel mundial y en América Latina, lo que algunos llaman un movimiento de anticorrupción. Y esta explosión de esfuerzos y acciones ha incluido lo siguiente: nuevos convenios internacionales como de la OEA del año 96 o especialmente de las Naciones Unidas del 2003. Nueva legislación dictada por los gobiernos de todos los países del mundo, incluido América Latina, en materia de transparencia y rendición de cuentas, como leyes de acceso a la información, participación ciudadana, declaración de bienes, uso de plataformas tecnológicas para contrataciones públicas, etc. Nuevas instituciones de control como agencias de anticorrupción y órganos de auditoría. Nuevas ONGs han surgido y nuevos mecanismos de auditoría y fiscalización social del actuar de los gobiernos. Campañas públicas de denuncia y reclamo contra la impunidad. Y la inversión de organismos internacionales en programas y proyectos anticorrupción de miles y miles de millones de dólares. Uno realmente queda impresionado con la cantidad de acciones tomadas, de compromisos acordados. Y muchos muy necesarios y loables, por cierto. Pero hay que preguntarse, ¿cuáles han sido los resultados? ¿En qué medida hemos logrado o estamos logrando sociedades más íntegras y más confiables? Y no podemos sino admitir que los resultados no han sido tan efectivos. Las mismas evaluaciones de los donantes de estos organismos internacionales lo confirman.
Por supuesto, hay algunos casos positivos que debemos celebrar, como condenas judiciales de algunos políticos y empresarios, denuncias de periodistas independientes y algunas auditorías sociales que han logrado alguna reducción puntual. Pero a pesar de esto, lo que no vemos son cambios sistémicos y sostenibles en las sociedades. No vemos una verdadera transformación en nuestros sistemas de gobernabilidad. Si miramos el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que nos da una aproximación del nivel de magnitud del problema, no es perfecto, pero nos da una aproximación, la gran mayoría de los países del mundo están en un puntaje de 40 puntos o menos sobre 100, donde 0 es el peor puntaje y 100 el mejor. Y aquí vemos América Latina, los países en América Latina, y vemos que la inmensa mayoría no llega a 40 puntos y muchos están debajo de los 30. Y esto no ha cambiado significativamente desde que este índice viene publicándose desde la década del 90. Acá podemos ver la evolución en los países en América Latina, muestran muy poco cambio en más de 20 años, al menos cambio que sea sistémico y sostenible. Y hay otras mediciones como la del control de corrupción del Banco Mundial o el barómetro global que pintan un cuadro similar. Es más, muchos de los países están peor hoy que antes de las reformas. O sea que este virus, este cáncer de la corrupción, no parece receder. Este movimiento contra la corrupción se ha centrado más que nada en cambios institucionales. Para atacar el cáncer de la corrupción, los organismos internacionales, los gobiernos y muchos de los reformistas han propuesto e implementado recetas institucionales para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del Estado. Y como vimos, esto incluye nuevas leyes, nuevos organismos, nuevas políticas, nuevos mecanismos de fiscalización social, etc. Todas medidas muy meritorias en muchos casos, pero claramente no suficientes. Las instituciones no funcionan automáticamente, funcionan dentro de un contexto determinado. Las mismas instituciones pueden funcionar muy bien en ciertas sociedades, pero no en otras. Son mediadas y condicionadas por el medio social y político. Y es aquí donde fallan mayormente estas recetas convencionales. Es que este enfoque institucionalista tiende a presuponer que la corrupción es una excepción a la norma en las sociedades, que es un problema simplemente de algunas manzanas podridas, de actos aislados, atípicos, que son excepciones, desvíos o incumplimientos de una norma general y social de transparencia e imparcialidad. Pero en nuestras sociedades, o al menos en gran parte de ellas, el problema de la corrupción no es una excepción o desvío de una norma social de imparcialidad, sino que es la norma misma, es decir, la cultura prevaleciente o las reglas de juego en la manera de relacionarnos entre ciudadanos y entre ciudadanos y el Estado. La integridad, la buena gobernabilidad no depende solamente de un buen andamiaje institucional, de buenas estructuras institucionales, sino con mayor importancia de una cultura o reglas de juego de buena gobernabilidad, sea una cultura cívica. No vamos a tener instituciones fuertes en ausencia de una cultura que las informe, las respalde y las nutra. Como afirma un politólogo muy conocido, la cultura es la madre, las instituciones son los hijos. Y al hablar de cultura de gobernabilidad, estamos hablando de las actitudes, los hábitos, las costumbres sobre la manera en que ejercemos el poder, la autoridad,
la influencia, una posición de confianza en la sociedad, en todo ámbito y en todo nivel. Y vamos a ver nuestra cultura. ¿Cómo es nuestra cultura en América Latina? ¿Qué la caracteriza? Bueno, quiero resaltar ciertos rasgos culturales que yo creo tienen mucho que ver con la corrupción endémica. En nuestras sociedades, o gran parte de ellas, rige una especie de código informal que promueven conductas que desprecian lo colectivo y anteponen las relaciones personales y particulares sobre el interés público, aunque ello signifique una violación de la ley. Y esto se ha vuelto tan normal, tan aceptado y generalizado que muchas veces no lo percibimos y no nos indignamos lo suficiente, o lo toleramos y nos resignamos. Yo lo llamaría un código de favoritismo. Y cuando opera este código, los beneficios y las cargas de la sociedad se asignan o distribuyen no por mérito, sino por conexiones y lealtades personales y particulares. Hay presiones y expectativas sistemáticas de favorecer a nuestros amigos, familiares, miembros de nuestro grupo de interés, aun cuando sea contrario a la norma legal. Y el que no acata este código, ese es el que está mal. Ese es el mal amigo, el pecador. Escuchen lo que un sociólogo mexicano define, o cómo define este código. Si bien se refiere a México, yo creo que es muy extensivo al resto de la región. Dice Genaro Salpa, el intercambio de favores es una costumbre arraigada a la sociedad mexicana, por lo que incluye prácticas que la población o parte de ella no considera como corrupción. La obtención de favores se puede conseguir mediante dos vías, el soborno o las palancas. Según las encuestas, la mayoría de los mexicanos prefieren tener palancas que tener dinero, lo que valida el dicho, el que tiene amigos no es pobre. La mayoría de los encuestados creen que quien ocupa un cargo público o privado tiene obligación de ayudar a sus parientes y amigos, aunque para hacerlo tenga que violar normas. Este sistema de favoritismo es sostenido por variables culturales de lealtad, confianza y amistad, por lo que es socialmente validado y legitimado. La mayoría de la gente común y muchos de los funcionarios no ven en estas conductas algo ilícito, inmoral ni corrupto. Por el contrario, aquel que no respeta estas costumbres es sancionado por su grupo social, etiquetándolo como mal amigo, mal paisano o de plano como una mala persona. Y haciendo eco de estos resultados empíricos, hablando para todo Latinoamérica, el famoso politólogo Francis Fukuyama advierte que en América Latina hay un sistema de doble moral, en el cual el buen trato está reservado para los amigos y familiares, mientras que la relación es decididamente menos atenta hacia lo demás. Concluye Fukuyama que esta práctica es base cultural para la corrupción. Es decir, padecemos de una cultura de corrupción, muchas veces no percibida como tal, dado lo normal de estas prácticas. Pero ¿cómo cambiamos esta cultura? No hay una receta fácil ni una vacuna simple para curarnos de este virus. Cambiar la cultura de una sociedad no es tarea fácil ni mucho menos. Cuando la norma general es de privilegio y favoritismo, y no de imparcialidad, es difícil pensar cómo salir de este círculo vicioso que nos atrapa en un estado de subdesarrollo. Convengamos que no lo vamos a cambiar simplemente con medidas legales, administrativas e institucionales, por más elegantes que sean. Necesitamos explorar y promover otros métodos de cambio cultural que logren internalizar hábitos cívicos
y promuevan líderes y una ciudadanía responsable, activa y no tolerante. Y aquí tenemos un desafío enorme para la Iglesia. Yo creo que la Iglesia y todo creyente puede y debe contribuir a este cambio. Pero esto implica que tenemos que hacer una reflexión profunda en cuanto al planteo, el desafío que la corrupción nos presenta en forma individual y en forma colectiva. Permítanme considerar dos tipos de desafíos. El primero, el desafío ético-social. La Iglesia que no es del mundo. Demostrar integridad o ser diferentes. El segundo, el desafío profético. La Iglesia que está en el mundo, que denuncia la corrupción y demanda integridad, hacer diferencia. Ser diferentes. Decir que somos diferentes es decir que estamos demostrando integridad en nuestras vidas, en nuestras relaciones con otros ciudadanos, nuestros prójimos, y en relación con nuestros gobiernos. Como leíamos en Deuteronomio, tenemos un Dios que no actúa con parcialidad, que no tiene favoritismos ni acepta sobornos. La evidencia, la realidad, nos está mostrando que la religión parece tener muy poco impacto en los niveles de corrupción. Nuestros países con altos niveles de corrupción son a su vez países donde la mayoría se declara cristianos y en algunos casos prácticamente con mayoría de protestantes y evangélicos, o al menos una minoría muy significativa. Sin embargo, no vemos que esto se traduzca siempre en relaciones y comportamientos de integridad. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué medida hemos normalizado comportamientos que son corruptos e injustos? ¿Cuán frecuente tratamos estos temas en nuestra prédica y educación en nuestras iglesias? ¿Cómo estamos educando a nuestros niños y jóvenes? ¿Tenemos un discipulado en integridad y responsabilidad ciudadana? ¿En qué medida nuestras iglesias modelan transparencia e integridad? Yo creo que nuestras iglesias en general no están formando o modelando valores de buena ciudadanía e integridad. Como afirma el teólogo Milton Costa, el tema de la corrupción en América Latina ha estado ausente de los púlpitos y no se ha profundizado aún en América Latina la reflexión en cuanto a los desafíos éticos y teológicos que plantea la corrupción generalizada a la fe cristiana. Como líderes y creyentes, muchas veces participamos en estas prácticas sin mayor cuestionamiento ético. Hacemos la vista gorda o normalizamos prácticas que son claramente de favoritismo e injustas, sean sobornos, fraudes impositivos o otras que le roban a la comunidad recursos y perjudican a los que menos tienen. O sean prácticas de favoritismo y acomodo que le roban a la comunidad servicios de excelencia y nos hace más mediocres. O prácticas de influencia y palanca que le roban la motivación para progresar y desarrollarse y solo fomentan y premian la improvisación, el no esfuerzo y la viveza criolla. Y prácticas de amiguismo y clientelismo que nos privan de justicia y prosperidad y nos dan impunidad y subdesarrollo. Necesitamos incorporar una ética de integridad y anticorrupción en nuestras iglesias. El tema de integridad pública es un tema central en las Escrituras. La Biblia tiene muchas historias de líderes y personas que actuaron con integridad sin sobornos o parcialidad. Y me detengo en dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El primer ejemplo es el de Samuel, líder político y militar, un profeta, un juez. Escuchemos a Samuel en su último discurso frente a su gente. Dijo Samuel, ¿con quién he sido injusto? ¿A quién le he quitado algo con engaños o con fuerza? ¿De quién he recibido coimas para cometer injusticias?
¿A quién le he robado? Si algo de esto he cometido contra cualquiera de ustedes, este es el momento de decirlo. Este es el momento de acusarme. En su último discurso, Samuel invoca el tema de su integridad. Eran sus últimas palabras. Obviamente era un tema prioritario para él y para su gente. Y Samuel quiere afirmar que él no robó fondos públicos, no aceptó nada para violar la norma o mostrar favoritismo. Él entendió lo fundamental de su integridad en su testimonio y el bien de su pueblo. Hay que preguntarse de dónde viene esta actitud de Samuel. ¿Cuál es la fuente de esta actitud? Y viene de un profundo entendimiento de las Escrituras y de las obligaciones que tenemos hacia aquellos de nuestra comunidad. Vemos un sentido fuerte de obligación hacia aquellos que forman parte de nuestra comunidad política y social. El segundo ejemplo es del apóstol Pablo. Ustedes saben, Pablo fue encarcelado en los últimos tiempos de su vida. Pero hay un dato en la vida de Pablo durante la prisión que no muchos conocen, o al menos que no le dan mucha atención. El apóstol Pablo se enfrentó con la tentación de corromperse. El apóstol Pablo podría haberse liberado de la cárcel si pagaba un soborno. En efecto, leemos en el libro de Hechos 24-26 que el gobernador romano Félix esperaba que Pablo le pagara un soborno, algo que era muy común en esos días, para soltarlo. Pero Pablo se niega a ofrecer una coima al gobernador Félix. Y esto lleva a que permanezca 2 años más en la cárcel. 2 años más. Si hay alguien que podía justificar pagar una coima, sería Pablo. La coima lo liberaría de una cárcel injusta y le permitiría seguir haciendo su ministerio. Pero no. Pablo entendió que ese acto de corrupción hubiera sido desastroso para su testimonio y el de la iglesia. Creo que le debo mucho a Pablo, que pagó un precio altísimo para no incurrir en corrupción. Pasamos a nuestro segundo desafío, hacer diferencia. Dios quiere justicia y no corrupción, no solamente para nuestro actuar personal, sino también para nuestro orden político y social. Y uno de los roles influyentes de la Iglesia es ser una voz profética, que hable abiertamente a favor del cambio en la sociedad y en favor de las personas en situación de pobreza, vulnerables y marginadas. Y en este sentido, las iglesias tenemos un rol y una responsabilidad estratégica en promover justicia y integridad en nuestra comunidad local y nacional, haciendo incidencia a favor de políticas y actuaciones públicas que promuevan la integridad. La experiencia nos muestra que para tener un control efectivo de la corrupción, debe haber una ciudadanía comprometida y responsable, no indiferente y apática. Acá tenemos que preguntarnos, ¿en qué medida utilizamos los medios de participación y control social para demandar la integridad de nuestros líderes y representantes? ¿En qué medida valoramos la integridad al elegir nuestros líderes y representantes políticos y otros representantes sociales? ¿Qué actitud tomamos frente al favoritismo, nepotismo, conflicto de intereses y otras conductas corruptas y no éticas en las organizaciones sociales que sirven nuestra comunidad, como escuelas, universidades, hospitales, etcétera? ¿En qué medida nuestras iglesias promueven la responsabilidad social de los creyentes en proclamar la justicia y la integridad de sus sociedades? Y lastimosamente no podemos decir que esta sea una marca de distinción de la iglesia y los creyentes. Muchas veces la iglesia se calla, permanece en silencio y no anuncia la palabra, que también es justicia y no corrupción. Y aquí también la Biblia está llena de historias acerca de líderes y otras personas que hablaron abiertamente en contra de la corrupción, confrontaron y desafiaron el abuso de poder y demandaron una rendición de cuentas.
Veamos 3 ejemplos. Primero, el profeta Elías. Como ustedes saben, una de las razones por la cual Israel pasó a tener una monarquía, a tener reyes, fue por la corrupción. Como vemos en 1 Samuel capítulo 8, el cambio de gobernabilidad en Israel se produce en parte por la corrupción de los hijos de Samuel. Y como elemento esencial de esta nueva gobernabilidad, los reyes tenían que gobernar con justicia y sin corrupción. Y en 1 Reyes capítulo 21 tenemos un caso muy detallado de corrupción. Ahí el rey, el máximo líder político, quería adueñarse para su provecho de una propiedad privada, una viña que le pertenecía a un ciudadano común llamado Nabot. Pero Nabot no quería vender la propiedad. Era parte de su herencia familiar. Pero el rey y la reina usan su poder e influencia para lograr la participación de otras personas influyentes, fabrican una acusación criminal contra Nabot que termina con su asesinato por la misma gente del pueblo. Se da un total fraude judicial con testigos falsos y supuestamente sobornos o extorsión. Y una sola persona, se levanta y denuncia esta corrupción. Cuando el profeta Elías supo de este abuso de poder, ¿qué hizo? No dijo, bueno, el rey está encima de la ley, o no me conviene decir nada y mantener las buenas relaciones. No, lo confrontó y le dijo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El segundo ejemplo es de Miqueas, un líder religioso que expone y denuncia la corrupción en su contexto y su época. La corrupción era sistémica en Israel, así como muy parecida a la nuestra. Y Miqueas entendió claramente los efectos devastadores de la corrupción en su sociedad. ¿Y cómo reaccionó Miqueas? Miqueas no fue indiferente, sino que se preocupó por la decadencia moral de la nación. Él estaba informado de la magnitud de la corrupción y sus efectos nocivos. Observó que la corrupción afectaba a todos los sectores de la sociedad. Expuso la corrupción, denunció la injusticia, confrontó a los líderes políticos, la élite económica y los líderes religiosos corruptos. Y entendió que Israel no podía prosperar a menos que la sociedad cambiara sus prácticas corruptas y opresivas. El tercer ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús frente al abuso de los mercaderes en el templo? Ustedes saben que todo judío mayor de 20 años tenía que pagar un impuesto del templo en los días de la Pascua. Y solo se podía pagar este impuesto con la moneda que se usaba en Jerusalén, así que los judíos que venían de otras tierras tenían que hacer cambio de monedas. Y estos mercaderes que tenían el monopolio del cobro de impuestos cobraban un tipo de cambio exorbitante. Lo que era un servicio religioso se había degenerado en abuso de poder, explotación y usura. Y Jesús se indignó y volcó las mesas de los mercaderes y los echó del templo. Tenemos un llamado a ser diferentes y a hacer diferencia. Actuar con integridad y demandar integridad. Y voy a concluir con algunas sugerencias de acciones prácticas para considerar como iglesias y como creyentes y que puedan fortalecer nuestro desafío, nuestro rol ético y profético. Primero, la predicación. Creo que tenemos que incorporar temas de integridad y corrupción en los sermones. Como dijimos, estos temas están ausentes de los púlpitos. Debemos predicar la palabra en su totalidad y estos temas son centrales a nuestra fe, nuestro testimonio y nuestra misión como creyentes. Segunda, educación. Hay que incorporar los temas de integridad y corrupción en la educación bíblica. Tener un verdadero discipulado de integridad, especialmente con los jóvenes, para ir internalizando hábitos de responsabilidad social, de civismo, que no son más que expresiones de amor al prójimo.
Y también temas de integridad y corrupción en los seminarios. Esto me parece un punto clave. Los seminaristas son los futuros líderes de iglesias con una influencia como pocas. Tercer lugar, códigos de conducta. Adoptar códigos de conducta para las iglesias y otras organizaciones de fe. Por supuesto, no es suficiente con adoptar un código, sino hay que implementarlo. Pero el código envía un mensaje a los miembros de cómo debe hacerse buena gobernabilidad en la iglesia. Cuarto, organizar charlas y talleres sobre derechos y mecanismos de participación social y fiscalización social. En nuestro trabajo en México con la organización Mosaico Urbano, estamos planeando este tipo de eventos con la participación de pastores. Luego, veedores. Involucrarnos en la gobernabilidad de organizaciones sociales en nuestra comunidad, como las escuelas, hospitales. Posiblemente muchos de ustedes lo están haciendo. Hoy muchos países tienen legislación que permiten estos mecanismos de participación social donde el ciudadano puede actuar como veedor. Después tenemos pronunciamientos públicos. Aquí grupos o asociaciones de líderes o de iglesias pueden afirmar su presencia y su voz en el espacio público y usar los medios para denunciar la corrupción. Y por último, organizar una ONG o apoyar una existente con el objeto de crear conciencia y demandar integridad. En Honduras existe una organización cristiana, ASJ, que trabaja para reducir la corrupción gubernamental. Uno de los proyectos que hacen son auditorías sociales donde grupos de ciudadanos actúan como veedores. Por ejemplo, lo han hecho en el sector educativo y han logrado reducir el ausentismo y mejorar el rendimiento escolar. Por supuesto, no tiene que ser una ONG cristiana. Uno puede asociarse con algunas ONGs que trabajan en este campo, como Transparencia Internacional. Y yo diría, en este tiempo de pandemia, no me cabe la menor duda que hay mucho abuso de poder y corrupción en el manejo de los recursos públicos. Y aquí yo creo que hay una oportunidad única para tener un rol más activo y profético. La lucha contra la corrupción ocupa un lugar central en la agenda de la comunidad internacional. Irónicamente, aunque siendo una cuestión profundamente ética y de justicia social, no es tema central de las iglesias. Si queremos ser sal y luz en nuestras comunidades, es tiempo que las iglesias y los creyentes asumamos nuestra responsabilidad histórica y confrontemos este fenómeno que nos destruye y nos empobrece. Muchas gracias. Te agradezco mucho. De nuevo, muchísimas gracias al doctor Laver por su gran contribución por medio de este libro, que lo expresé también en el prólogo que tuve el honor de escribir y que ahora de manera mucho más personal puedo repetirlo. Agradezco esa contribución, yo la considero mucho más ahora después de escucharle una contribución muy significativa con un sólido contenido, como lo hemos escuchado ahora también en la presentación, pero al mismo tiempo yo valoro, doctor Laver, todo el esfuerzo didáctico y pedagógico que usted ha hecho para poner todo su conocimiento académico en un formato que sin perder la profundidad nos permite comprender el tema y sobre todo anima a un rol muy participativo y muy activo de parte de la iglesia. Yo valoro entonces también ese esfuerzo que, si me permite usar el calificativo, tiene muchísimo de pastoral. Sobre todo valoro ese esfuerzo para presentarnos el tema en el contexto de la misión. Porque si ustedes notaron en la presentación, el doctor Laver ha combinado muy bien la estadística, los resultados fallidos de muchas de las políticas institucionales, pero siempre llevándolo al campo en el cual ya se nos presenta desde el mismo título del libro,
el rol de la iglesia. Entonces, esto para mí tiene suma importancia. Nos lleva siempre a pensar no solamente en la corrupción como tal, sino en el rol de la iglesia frente a la corrupción, y lo sitúa particularmente en América Latina. Allí yo comienzo entonces valorando el aporte misionológico. A la agenda de la misión creo que el libro le viene muy bien. La establece, como ya habíamos comentado, los que tenemos tanto interés en la misión integral de la iglesia, que aquellos grandes eventos de los años 80 nos habían recordado que la agenda de la misión la pone el mundo. La agenda de la misión la pone el mundo, la ponen tanto las necesidades del mundo como sus deficiencias éticas. Y aquí estamos entrando precisamente por una de las necesidades y deficiencias más sentidas en nuestro continente. Sus necesidades, sus abusos y, como decía ahora, sus deficiencias. Para quienes hemos trabajado por muchos años en el enfoque de la misión integral, yo me atrevería también a decir que este libro y otros de reciente publicación, sobre todo por editorial o ediciones Puma, indican la transición que pudiera estar haciendo y que tanto hemos esperado en el campo de la misión integral. Desde el anuncio de que debemos asumir la misión en el campo de la responsabilidad social, pero aquí con el libro suyo, doctor Laver, y otros más de la edición Espuma, estamos ubicándolo exactamente en campos muy particulares. Puma en esto tiene cierto liderazgo. Algunos de sus libros así lo indican. Compromiso subversivo, cristiano y de la iglesia en la esfera pública es un título que nos está diciendo que no estamos queriendo hablar solamente de la misión integral en forma muy general, sino poniéndola ya en temas muy concretos. Aprecio muchísimo también los aportes que ha hecho el pastor y doctor Darío López, y que ya por varios años Ediciones Puma ha venido publicando. La propuesta política del reino de Dios, la política del espíritu, el mensaje de los profetas, tejiendo un nuevo rostro público, y uno que ya tiene bastantes años, hermano Víctor, el de los derechos humanos y el reino de Dios. Entonces, en esto, a la vez que agradezco al doctor Laver, quiero felicitar a Ediciones Puma porque creo que ha jugado cierto liderazgo en este campo. No estamos hablando de cualquier misión integral, no estamos hablando solamente de incluirle a la evangelización la asistencia social, como infortunadamente en América Latina muchos sectores evangélicos entendieron a su manera la misión integral, y que como consecuencia de esa interpretación bastante limitada, hoy tenemos infinidad de proyectos sociales que no tocan la estructura social y mucho menos se comprometen con el rol profético de la iglesia. Parece que una pequeña escuela, una pequeña dentistería, un pequeño proyecto siempre valioso, calma todo el reclamo que quiso hacer la misión integral, sin entrar en los aspectos estructurales que precisamente el tema de la corrupción nos está recordando que allí hay que entrar. Y es una gran deuda del enfoque misionológico de la misión integral que creo que comenzaríamos a saldar con temas que ya desde hace algunos años Puma y otras editoriales de la red de Editorial Viva nos están ayudando. Regreso al título, el rol de la iglesia. Podría tener una lectura muy tradicional, un rol que tiene que remediarse con un mal que está fuera de la iglesia. Es decir, cuando hablábamos del rol de la iglesia hace muchos años, pensábamos del rol que tiene que jugar la iglesia frente a un mal que está fuera, pero nunca veíamos dentro. El doctor Laver nos está recordando, sobre todo capítulos 5, 6 y 7, cómo la corrupción tiene que ver con el interior también de la misma iglesia. Y los casos bíblicos que él nos ha traído vienen muy bien
para recordarnos que cuando hablamos del rol de la iglesia, no estamos hablando de algo que sucede afuera en el mundo, sino que también sucede dentro de la misma iglesia. Lo que hacemos hacia afuera es una parte de la misión. Lo que hacemos hacia adentro es otra parte que estamos contemplando en el libro. Y lo que procuramos hacer con los de afuera y los de adentro para cambiar nuestro mundo. Que allí tendríamos que entrar en el campo de la cooperación con movimientos sociales, con otras denominaciones, otras confesiones, redes interreligiosas que, por cierto, han tomado el tema de la corrupción también como una bandera de su trabajo en varios países y varias regiones del mundo. Me centro un poquito en lo que debemos hacer hacia adentro, el punto número 2 de los 3 que he mencionado. El doctor René Padilla, ya hace muchos años, decía que precisamente esa misión no podía solamente reducirse a lo que tenemos que hacer con lo de afuera y sobre todo lo que tenemos que decirle en el nombre de Cristo, sino también lo que debíamos ser y lo que debíamos hacer hacia adentro. Por lo tanto, es un tema a atender, los temas que el doctor Laver está mencionando en su libro, pero en referencia a la iglesia. Gobernabilidad. ¿De qué manera esto aplicaría también a los espacios internos de la iglesia? La transparencia y un tema que se ha vuelto muy crucial, sobre todo después de la aparición de los modelos de mega iglesia neopentecostales en América Latina, que es la entrega de cuentas. Allí tenemos un tema ya estudiado en América Latina que es bastante serio. En el caso de nuestra organización quisimos hacer un estudio tratando de encontrar cuál era la parte del presupuesto local que se dedicaba a la acción social de parte de las iglesias. Los investigadores que trabajaron esto tomaron modelos de los sitios de internet de las iglesias fuera de América Latina y les resultó bastante fácil saber cómo invertían su presupuesto, cuánto porcentaje de ese presupuesto iba destinado al trabajo social y qué tipo de trabajo social se hacía. Pero cuando llegamos a América Latina, ellos se encontraron con una dificultad bastante grande. Habían tomado el modelo de afuera y pensaban que era sencillamente tomar el modelo, ir a los sitios de las iglesias en América Latina y encontrar la información. Imposible esa tarea en América Latina. Aquí nadie informa públicamente lo que se hace. Aquí ni la misma gente de la iglesia ahora mismo conocen cómo es que se gobierna la misma iglesia. Ese es un tema bastante delicado en América Latina. Mucho menos la entrega de cuentas. Por eso creo que una de las primeras aplicaciones tendría que ser cómo vivimos temas de anticorrupción en el interior de la iglesia. Me parece que otro aporte también que debemos recoger es lo de la formación de una cultura, yo diría de una contracultura también, usando los términos de John Stott, que se inicie por nuestras propias comunidades de fe. El doctor Laver mencionó por su gusto por el cine Al Pacino, ya cuántos años tiene Al Pacino y sigue vigente, pero llama la atención el número de series que está sacando Netflix con temas religiosos y muchos de ellos asociados a temas de corrupción. Tema para tener en cuenta en cómo también se refleja desde afuera lo que se sabe que está pasando adentro. Creo que la pandemia, y ya lo han señalado, es el momento apropiado, porque sabemos del incremento desmedido e inmoral de la corrupción en tiempos de pandemia. Lo estamos viendo en 2 casos que han sido muy sonados durante estos días, el caso de Perú y el caso de mi país, Colombia, que en plena pandemia pues están sucediendo casos de corrupción que quedan a la vista de todos. El comportamiento de organizaciones de fe en las emergencias es otro asunto también para revisar, que debería
ofrecernos también la oportunidad de que en un momento así asumiéramos el mensaje del libro con la seriedad que nos lo está presentando. Es este entonces un asunto prioritario de la misión y el libro sobre todo nos lo está haciendo ver en los capítulos 5, 6 y 7. Allí el doctor Laver menciona muy bien que las reformas institucionales, también lo ha dicho ahora en la presentación, aplicadas sobre todo en países emergentes y en desarrollo, han tenido poco impacto y que la razón es que han dejado de lado el cambio cultural, práctica de valores, cambio de actitudes, cambio de comportamientos, de hábitos cívicos y ciudadanía responsable. Parece que allí el campo de oportunidad que tiene la Iglesia es bastante grande. Moverse por un lado en la incidencia pública y crecer mucho en esa incidencia pública, teniendo también como bandera el tema de la corrupción, pero también adoptar un modelo de vida que cultive hábitos distintos, desarrolle prácticas de valores y esto teniendo en cuenta desde la misma niñez. Ese es el desafío ético y social, por un lado, la práctica de vida y el desafío ético, como bien nos lo ha dicho, de denunciar y anunciar. El hermano Víctor preguntó si era posible hablar de alguna estrategia anticorrupción que aplicara a las iglesias. Bueno, yo aquí en este resumen mencionaría, tratando de recoger también varias de las ideas del libro y de la presentación, por lo menos unas cuatro o cinco sugerencias. Entre posibles estrategias, una nueva conceptualización de misión. Yo creo que allí estamos tratando del campo teológico y de la hermenéutica bíblica que recoja precisamente los textos que el doctor Laver ha incluido, ha mencionado y otros más. Pero creo que esto tiene que ver otra vez con aquel intento que Misión Integral siempre ha tenido en su corazón ya por más de 40 años de tener un concepto más amplio de misión. Pero ahora incluyendo temas como la corrupción quizá nos pudiera dar la posibilidad de comprender hasta dónde llega esa integralidad de la misión para no reducirla a la asistencia social, insisto. En segundo lugar, obvio, la labor educativa dirigida hacia habilidades de vida. Creo que allí necesitamos un discipulado que incluya la responsabilidad ciudadana, todos los temas de educación, los temas de discipulado, la forma como pudiéramos cruzar también la enseñanza doctrinal con los valores éticos, me parece a mí que sería un aporte grandísimo de parte de las iglesias que asuman este reto con toda su responsabilidad. Una tercera sugerencia, una tercera insinuación sería la participación en la esfera pública de las iglesias. Hay muchísimo que avanzar en este campo. Y muchísima tristeza produce a veces también pensar que muchos de los esfuerzos que hizo el enfoque de misionología, de la misión integral, no lograron avanzar en este campo. Hablo de la gran mayoría que abrazó la misión integral. El campo de la incidencia no siempre se entendió cómo se debía hacer. Se tuvo mucho temor con salir a unirse a ciertos movimientos sociales y parece que la participación en esferas públicas de muchas de estas comunidades de fe que abrazaron la misión integral se inclinó sobre todo a la participación política partidista, que creo que allí tenemos fracasos también muy grandes a la vista. Incluiría como una insinuación adicional la dinámica organizacional interna de la iglesia. El hecho de poder acordar políticas internas de anticorrupción como las hay en muchas de las organizaciones de servicio y en algunas iglesias. Políticas anticorrupción que puedan cuidar del abuso de poder, de autoridad, de confianza pública, de beneficio privado, según la definición que se nos dio al inicio.
los temas de fraude, nepotismo, clientelismo, que sabemos que ocurren también en muchas de las comunidades, pudieran comenzarse a ser acordadas o prevenidas por medio de algunas políticas anticorrupción. El doctor Laver mencionó algunos de los temas, entre ellos, fantástico lo que hizo con algunos de los temas del Evangelio y textos del libro de los Hechos. Habría que incluir el texto de Simón el Mago, también muy conocido para todas y todos, que intenta comprar el poder con dinero. Y actualizar quizá el tema de Simón el Mago para el siglo XXI en muchas de nuestras iglesias, donde este Simón ya no solamente tiene plata para comprar el poder de Dios, sino que se siente dueño del poder y es él el que lo está vendiendo ahora. Esa es el gran cuadro de muchas de nuestras iglesias. Terminaría mencionando tema de la niñez por el campo en el que personalmente trabajo ya desde hace varios años. Niñez y juventud. ¿Qué pudiéramos hacer con el tema de la corrupción, con el tema de formación cívica, con el tema de cultura entre niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Creo que pasa por los programas de formación educativa, pero también en encontrar el efecto que tiene la corrupción en la vida de niños, niñas y jóvenes, que es una de las poblaciones más afectadas por la corrupción en América Latina, una de las que más reciben de manera directa los efectos negativos de la corrupción en nuestros países es precisamente esta población, y eso debería ser también campo de misión, campo de denuncia y de participación en incidencia pública. Agradezco de nuevo al doctor Laver y felicito a Ediciones Puma por mantenerse en esa línea, no desde ahora, sino desde hace varios años, y somos muchos los que la reconocemos. Muchas gracias. Creo que estoy en los 15 minutos flash.